Accidentalmente, hace unas semanas, me encontré con un documento que me pareció fantástico. La UNAM ha venido aplicando un cuestionario a los alumnos de nuevo ingreso a la preparatoria. Vamos, lo que llevamos ya muchos años en esta lucha por traer las TICs a la educación. Nuestros primeros problemas es que una computadora valía 30,000 pesos de cuando el peso valía 3 por dólar o por ahí andaban las cosas. Y no era, vamos a decir, era muy difícil pensar que los presupuestos pudieran alcanzar para que los alumnos pudieran llegar a tener acceso a las computadoras. Y entonces había la discusión de que si la política de incorporación de tecnologías debería de estar concentrada en los que podían pagarlas, esto serían las grandes ciudades, y que si deberíamos avanzar en las grandes ciudades y dejar atrás a las zonas más rezagadas. La tecnología nos ha dado un gran susto. Hoy las tecnologías ya están en manos de todos los jóvenes que están llegando, no a la universidad, a la prepa. Y está con nosotros Marina Krysautsky, que espero que lo diga yo bastante bien, que es la que gestiona esta encuesta en las prepas de la UNAM. A mí realmente me sorprendió el avance de la tecnología en los jóvenes. Marina, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, licenciado Casasus. Bueno, les voy a contar de qué se trata el ticómetro. Le pusimos ese nombre como una especie de metáfora, como si fuera un termómetro o alguna especie de instrumento, para tratar de medir el uso de tecnología y las habilidades de los estudiantes en nuestra universidad. Si queremos medir habilidades digitales, lo primero que tenemos que pensar es hacer un instrumento donde los chicos demuestren sus habilidades. Por lo tanto, tenía que ser un cuestionario en línea, porque iba a ser un poco absurdo medir habilidades digitales en papel. Y esto generó un desafío muy grande para nuestra universidad, porque aplicar un cuestionario a alrededor de 35,000 alumnos, que son los chicos que ingresan a los 14 planteles del bachillerato de la universidad, es un desafío que no es menor, sobre todo en términos de infraestructura. Lo que nosotros nos proponíamos era evaluar qué nivel de acceso tienen nuestros estudiantes a la tecnología y también qué tanto saben usarlas. Hay muchas discusiones y hay teorías acerca de que los jóvenes traen un chip integrado y son nativos digitales. Y particularmente nosotros pensamos que no es así y que la posibilidad de utilizar tecnología y de desarrollar habilidades tiene mucho que ver con el entorno social y la posibilidad de acceso, pero también con ciertos códigos culturales que hacen que uno pueda interactuar con otros a través de la tecnología. Entonces, el chip no es de nacimiento, sino más bien es una habilidad que se desarrolla y se va construyendo socialmente. ¿Qué entendemos por habilidades digitales? Que esto es lo que trata de medir el ticómetro. Es el conjunto de saberes que incluye el saber hacer y saber sobre ese hacer, relacionados con el uso de herramientas de comunicación, acceso, procesamiento y producción de la información.
Si se fijan, son habilidades que podríamos considerar básicas y que tienen que ver con uso de tecnologías de las que podemos llamar también básicas, y que un chico de 15 años tendría que poder saber utilizar. Ahora les voy a decir qué es lo que no mide el ticómetro. Es cierto. El ticómetro lo que no mide es el nivel de apropiación de la tecnología. ¿Qué quiere decir apropiación? En términos de una de las investigadoras de la UNAM, Delia Crovi, consideramos que cuando nos apropiamos de un objeto cultural, también nos apropiamos del régimen de prácticas específico que conlleva su uso culturalmente organizado. Para decirlo en otras palabras, apropiarse de la tecnología no es solamente saber usarla, sino también ser parte de un conjunto de prácticas sociales que están atravesadas por esa tecnología y que están culturalmente organizadas. ¿Por qué digo que eso no lo mide el ticómetro? Porque para medir eso tendríamos que tener un instrumento mucho más poderoso. Entonces, ¿qué es lo que sí nos proponemos? Lo que queríamos, y esto inició en 2012, era tener datos empíricos para caracterizar el perfil del estudiante de primer ingreso al bachillerato de la UNAM, tanto en el nivel de acceso como de habilidades digitales, y también con esta información poder tomar decisiones. Me gustó mucho la introducción que hizo el licenciado Casasus. Antes pensábamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Les damos computadoras? ¿No les damos computadoras? ¿Qué decisiones tienen que tomar las instituciones para poder garantizar que cuando los chicos llegan a nuestra universidad van a poder hacer uso de la tecnología y van a poder desarrollar las habilidades que necesitan para el aprovechamiento académico? Que va desde la infraestructura hasta las necesidades de transformación de los programas de estudio o de dotar de infraestructura, que ese era uno de nuestros principales problemas a la hora de diseñar el diagnóstico. Voy a pasar esto, tomamos como referentes del instrumento para poder desarrollarlo algunos otros instrumentos que hay al nivel internacional y que se aplican o al mismo nivel. Por ejemplo, el ICDL es una certificación que se hace internacionalmente a chicos de 15 años. La prueba PISA también es más o menos a la misma edad, pero también tomamos referentes de lo que se pretende que sepan hacer los niños en el nivel básico y en el nivel licenciatura. Como verán, son casi todos europeos o de Estados Unidos, a excepción de Conocer, y de la experiencia de Chile, que es una de las experiencias más cercanas y más parecidas a la nuestra. Para poder armar la evaluación, armamos una matriz de habilidades, o sea, ¿qué debería saber? Con estos referentes internacionales, un chico de alrededor de 15 años que entra al nivel medio superior. Lo dividimos en 4 temas, cada tema tiene rubros y cada rubro se desglosa en algunas habilidades que son evaluadas a través de reactivos del instrumento. Trabajamos sobre procesamiento y administración de la información, sobre comunicación y colaboración en línea. En procesamiento y administración de la información están los contenidos más numerosos y las habilidades más numerosas, porque tienen que ver con saber usar las herramientas para procesar información. También trabajamos en un tema clave que es la búsqueda, selección y validación de la información. Todos sabemos que los chicos googlean, saben entrar a internet, saben buscar, pero más allá de googlear, pues hay algunas otras cosas que hay que saber para poder trabajar ya en el aprovechamiento académico en la universidad, que tiene que ver con estrategias de búsqueda y estrategias de validación de la información, y también saber hacer uso de servicios en línea, que son aquellas cosas que caracterizan a un futuro ciudadano digital. Y finalmente el tema de seguridad del hardware, o sea, del equipo, seguridad de los datos personales del usuario, seguridad de la información que están consultando. Y también lo relativo a la seguridad
en los dispositivos móviles, que tiene características muy particulares, diferentes de la computadora. Bueno, ¿cómo diseñamos el ticómetro? Teníamos que responder a una ambición como muy particular de tratar de saber exactamente qué habilidades tienen los alumnos y una realidad muy concreta. 35,000 alumnos, 14 planteles de bachillerato, una infraestructura que, aunque se supone que uno no debe hablar de las cosas malas, pues hay que decirlas, una infraestructura de cómputo viejita, por no decirlo de otra manera, que ya se solucionó eso, pero esto lo empezamos a aplicar en 2012 y la verdad las computadoras que teníamos en esos 14 planteles eran, lo menos que puedo decir es viejitas, y la conectividad también era bastante deficiente. Por otro lado, la logística que se necesita para aplicar esto simultáneamente a tantos alumnos es realmente una obra maestra de relojería para poder organizarlo. Y lo pudimos hacer gracias a las autoridades de los 2 subsistemas del bachillerato y de los profesores de cómputo que cedieron y ceden cada inicio de ciclo escolar 1 hora de clase para que los chicos contesten el ticómetro. ¿Por qué lo contestan en la escuela? Podrían contestarlo en casa. Y esa fue una discusión que tuvimos, pero decidimos que era mejor contestarlo en la escuela para tener cierto control de quién lo está contestando, por así decirlo, pero también para tener datos concretos de lo mal que tenemos la infraestructura y que eso dio lugar a un proyecto de renovación que se acaba de realmente hacer realidad este año. Entonces, en 1 hora prepa, que supongo que casi todas las prepas son iguales, 1 hora prepa son 50 minutos, de los cuales efectivos son 40. En lo que llegan, se callan y prenden la compu y hacen caso, 40. Entonces, de la matriz de habilidades que tiene más de 300 habilidades a evaluar, tuvimos que conformarnos con 30 preguntas por estudiante. ¿Qué hicimos entonces? Construimos un banco de reactivos del cual se escogen aleatoriamente 30 reactivos para cada estudiante. Ningún estudiante contesta el mismo examen, sino que contestan exámenes equivalentes que miden las mismas habilidades, pero no todo el examen, sino cada uno tendría que contestar alrededor de 250 preguntas y eso también es impensable desde el punto de vista del alumno. ¿Cómo se eligen los reactivos? Son 12 del tema de procesamiento y administración de la información, 6 de los otros 3 temas. Entonces, cada alumno se le compone el examen de una manera diferente y además las opciones de respuesta, que son cuando son de opción múltiple, son también, se barajean al azar y cada estudiante, si le sale el mismo reactivo, las opciones de respuesta están desordenadas. Y con esto nos ahorramos pásame la respuesta de la pregunta 13 y ese tipo de cosas. Además, les hacemos preguntas con datos sociodemográficos que tienen que ver con el acceso a la tecnología. ¿Con qué lo hicimos? Lo hicimos con lo que teníamos. Que la UNAM es una institución muy grande, muy generosa, pero por lo mismo que es muy grande, muchas veces no tenemos recursos financieros. Entonces desarrollamos el ticómetro sobre la plataforma Moodle, porque nos permitía, con el módulo cuestionario, hacer una cosa masiva y sistematizarla bastante fácilmente para poder analizar los resultados. El módulo de cuestionario nos ofrece a partir de la versión 2.4, que fue la primera que utilizamos, preguntas de opción múltiple que son muy conocidas, a las cuales nosotros les agregamos un script para que las opciones de respuesta pudieran ser imágenes y esas imágenes se hacen grandes para que el alumno pueda observar cada una de las 4 opciones, las puede cerrar y después escoger la respuesta. Preguntas de emparejamiento, de arrastrar y soltar texto sobre imagen, etcétera. Y puse ahí con asterisco unos desarrollos que hicimos en la DGTIC
en colaboración con varias de las direcciones de la Dirección General, hicimos un simulador de hoja de cálculo y un simulador de procesador de texto que constituyen tipos de preguntas dentro de Moodle y que se agregaron a la plataforma, y un simulador de búsqueda en Internet, en Google en particular, que es como una búsqueda acotada. En realidad sí están saliendo a Internet, pero ahora les explico cómo se genera. Les voy a mostrar algunos ejemplos, porque creo que los ejemplos dejan más claro de qué se trata el ticómetro y cuáles son sus limitaciones. Nos hubiera gustado que todo el ticómetro fueran simuladores donde los chicos resolvieran problemas y así pudiéramos realmente medir las habilidades. No lo podemos hacer, lo vamos a desarrollar, sobre todo porque ahora sí ya tenemos una infraestructura de cómputo mucho más moderna y una red mucho más poderosa en los planteles, pero en ese momento pues no lo podíamos hacer. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Tratando de presentarles algunos problemas a resolver para ver si pueden resolverlo, quiere decir que pues sí saben hacerlo. Por ejemplo, esto es un reactivo donde hay un texto, se le da formato, 3 tipos de formato, abajo hay 4 cuadritos, son 4 herramientas del procesador de texto y hay que saber con cuál se logra cada uno de esos formatos y una sobra. Obviamente sería mucho mejor que ellos le dieran el formato a cada tipo de texto, pero bueno, así de manera indirecta tratamos de medir habilidades. Otro ejemplo, también de opción múltiple, este es sobre la hoja de cálculo y cómo hacemos para saber si saben hacer gráficas, por ejemplo, sin que las hagan porque no tenemos la hoja de cálculo ahí. Entonces les planteamos este tipo de preguntas donde hay una tabla, hay ciertos datos y lo que ellos tienen que hacer es elegir de 4 gráficas posibles cuál es la que representaría los datos como se están presentando. Cuando pudimos incorporar el simulador, hicimos ya tareas como más efectivas, donde se presenta una serie de datos y ellos tienen que hacer, por ejemplo, aquí tienen que introducir una fórmula y calcular la ganancia de una tiendita para saber si saben utilizar fórmulas, si saben la sintaxis mínima de la hoja de cálculo. Y si se fijan, el simulador no es ninguna marca en especial, es una hoja de cálculo X, no es ni OpenCalc, ni Excel, ni Numbers, ni ninguna de esas, justo con la intención de ver qué tan capaces son de trasladar de pronto lo que saben de una marca a una hoja de cálculo genérica. En el simulador de búsqueda lo que hacemos es pedir una búsqueda donde está como el campo de búsqueda de Google. Ellos pueden escribir, hacer la búsqueda y lo único que va a pasar es que nosotros damos de alta algunos dominios, algunas páginas que pueden aparecer como resultado, para que no les salgan los millones de resultados de Google y también para poder controlar un poquito de eso que les sale, cuál es la respuesta correcta. Cuando ellos hacen la búsqueda, del lado donde dice escoger página, se lista, como se lista siempre en Google, el resultado y hay una de las páginas, uno de los resultados es el que está programado como correcto. Finalmente, un ejemplo de simulador de procesador, les mostré un reactivo de arrastrar iconos. Este sí es darle formato a un texto que viene precargado y los chicos lo único que tienen que hacer es formatearlo. Con esto, nosotros no nos queremos meter a una discusión sobre si las habilidades digitales son las habilidades del pensamiento crítico y de aprender para toda la vida que propone la UNESCO. Y en ese sentido decidimos pintar una línea y decir nosotros solo vamos a evaluar la capacidad de darle formato a un texto, pero no la capacidad de pensar un texto y producirlo, porque eso tiene otras implicaciones
y además eso requiere conceptualmente de un trabajo mucho más profundo y no depende realmente de la herramienta. Finalmente, cuando los chicos terminan de contestar, les aparece el resultado de manera automática, con una cinta, les decimos, pues saliste blanca, amarilla, azul o negra, con la intención de no etiquetar en el sentido de, ay, te sacaste un 3, te sacaste un 6, y porque pobrecitos, van entrando a la UNAM y además, para cuando contesten el ticómetro ya les han hecho al menos 5 diagnósticos anteriores, de conocimientos, de nivel de inglés, de no sé cuánta cosa. Entonces, no queríamos darles un puntaje. Sin embargo, donde están las cintas está el porcentaje, digamos, la puntuación, y esa puntuación nosotros sí la usamos para el análisis, pero no para reportarles el resultado. De manera que, bueno, cualquiera que está empezando a hacer karate y es cinta blanca no tiene por qué ofenderse, ¿no? Nada más tiene que seguir practicando. Lo que les voy a contar rápidamente es un resumen de resultados de lo que llevamos hasta ahora, que lo hemos aplicado ya a 4 generaciones de primer ingreso a la universidad. Bueno, no los voy a repetir, ahí está el total. Más o menos contestan entre el 88 y el 90% de los estudiantes de primer ingreso. O sea, nunca llegamos a los 35,000, pero pues ahí nos vamos acercando. Y bueno, para mí es maravilloso llegar al 88% cuando nos dicen, ¿y el otro 12% por qué no? Yo más bien digo, y no sé ni cómo logramos que el 88% sí, ¿no? O sea, no sé si se lo pueden imaginar, esto se hace en una semana, ¿no? En una semana en prepa y una semana en CCHs, y tienen que pasar todos los chicos y contestarlo, y tienen que funcionar las computadoras, y tiene que haber luz, y no se nos tiene que caer la red, no tiene que llover, básicamente, porque si llueve perdemos la conexión. Entonces, bueno, con todas esas circunstancias, pues que conteste el 88 o el 90% realmente es un milagro. Y bueno, algunos datos interesantes. El primero, y tal como lo decíamos al principio, es el impresionante nivel de acceso a la tecnología que tienen nuestros alumnos. Y cómo ha ido creciendo. No les traigo los datos de este año porque todavía no los tengo totalmente procesados, pero aumenta. ¿Qué quiere decir? Que nuestros chicos tienen internet en casa. Y aunque le calculáramos el 5% de error y el 5% menos de los que contestaron por aspiración de me gustaría tener, pero no tengo, de todas maneras es altísimo teniendo en cuenta que el nivel de acceso del Distrito Federal es del 50%. Si esto lo cruzamos con otra encuesta que hace la universidad sobre los chicos de primer ingreso, sobre datos socioeconómicos, vamos a ver que este nivel de acceso a Internet no tiene que ver con un alto nivel socioeconómico, ¿no? Y eso es también muy interesante, porque es un nivel en realidad de esfuerzo de familias por que sus hijos tengan una oportunidad y tengan herramientas para trabajar, que no necesariamente coincide con el nivel de acceso económico de las familias. Este porcentaje se los muestro así en total, pero está distribuido desde un 98% en la prepa 6, para los que conozcan la prepa 6 es la más fresa, le dicen, es la fresa de la UNAM, está en Coyoacán, es como la prepa distinguida, y va bajando hasta un 74% en el CCH Naucalpan, que es el único que está en Estado de México, pero de todas maneras es altísimo, ¿no? 72% es mucho. Y otra cosa muy interesante es, nosotros les preguntamos, la primera vez se nos fue así como la onda y les dijimos, ¿tienes compu o no tienes compu? ¿No? Y entonces dijeron, sí, tenemos compu casi todos. Y ya después, ya en 2014, las generaciones 2014, 2015 y la actual, les preguntamos de una lista de dispositivos que va desde PC, laptop,
tableta Android, tableta iOS, tableta Windows, celular Android, celular iOS, celular Windows y otro celular, que son los que ellos llaman el que viene en la caja de cereal. Y ellos pueden elegir todos los que tienen. Después, para procesar esta información que ven aquí, quitamos a todos los que pusieron todos los dispositivos, porque esos consideramos que nos están medio tomando el pelo y entonces marcaron todas las casillas. Aún así, lo que vemos es que hay una gran cantidad de chicos que tiene computadora de escritorio, que tiene laptop y que tiene celular Android. Si se fijan, la generación 2015, o sea, la generación que terminó en junio de este año, hay un aumento muy grande de los celulares Android que realmente coincide con el aumento en las ventas de los celulares, etcétera. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro, nada más estamos corroborando que nuestros estudiantes tienen este tipo de dispositivos y si tienen un celular Android quiere decir que tienen de alguna manera un celular inteligente que se conecta a Internet, desde el más elemental hasta teléfonos que yo quisiera tener. Porque no crean. Y otra cosa, bueno, no lo traigo aquí, pero la mayor parte de los chicos tiene 2 dispositivos o más. Y menos del 1% de los que contestan declara que no tiene ninguno, ni siquiera un celular. Y esto yo creo que para la toma de decisiones es muy importante. Nosotros, si tenemos poco dinero, pues hay que decidir dónde invertirlo. Y sin duda hay que invertirlo en la conectividad dentro de la universidad porque dispositivos van a traer, del que sea. Pero todos los chicos llegan, buscan señal y dicen, y aquí no hay internet, ¿no? Sí hay, pero bueno, no es suficiente. Y además, de alguna manera esta tendencia va a seguir hacia adelante. Y lo que nosotros como escuela deberíamos ofrecerles es un espacio donde eso que ellos traen se pueda utilizar y sacar provecho para el aprendizaje. Para terminar, como dijo, traigo 57 diapositivas y vamos en la 20, pero me voy a apurar. ¿Cómo medimos el nivel, la calificación? Ahí lo que tienen ustedes es una distribución por la cinta que obtienen de karate y si se fijan la azul es mayoritaria y no ha cambiado demasiado. En la generación 2013 la distribución es 60% azul, en la 2014 61 y en la 2015 66, ahí va a aparecer. Y es una curva normal, digamos, de distribución, pero la cinta azul significa que la verdad aprueban de panzazo, o sea, es una calificación no muy alta. Las cintas negras son de 8.5 para arriba y la cinta azul sí puede incluir de 6 a 8.5, entonces no es realmente una gran calificación. A mí no me gusta hablar así de que si son buenos o malos, pero lo que obtenemos de esto es que con datos concretos, el chip ese que todos dicen que los chicos traen, pues no es tan cierto. O por lo menos no en los que acceden a una institución pública como lo es la UNAM. Si miramos esos datos como un poquito más a detalle y en rangos de calificación, pues sí, la mayoría está ubicada entre 6 y 7, entre 5 y 6, 6 y 7 y 7 y 8. Eso sí se ha ido modificando un poquito con las distintas generaciones. Se ha ido subiendo, digamos, bajando el 6 y subiendo el 7. La 2015 lo mismo. Y eso es interesante porque hay una premisa que pareciera un mito que se rompe, ¿no? El acceso no significa apropiación inmediata de la tecnología. Necesita una mediación educativa y eso pues parece una cosa de sentido común, pero lamentablemente luego no lo es, ¿no? Y la educación, muchas veces las políticas educativas tienen más que ver con el reparto de infraestructura que con la formación de la gente. Bueno, para terminar les cuento cuáles son las cosas que más trabajo les cuestan.
En la hoja de cálculo es el coco de todo mundo, nadie la sabe usar. Nadie se acuerda que una fórmula empieza igual y algo. Si no ponen el igual no va a funcionar nada y eso hace que en ese punto en particular salgan bastante bajos. La edición de imágenes, probablemente porque no es una tarea que acostumbren a hacer, igual que la hoja de cálculo. La identificación de tipos de dispositivos y sus usos, la organización de la información, eso sí es un caos y lo corroboramos tanto en las clases de bachillerato como de licenciatura y más arriba, incluso con los profesores, que es la información se guarda quién sabe dónde y después quién sabe dónde la puse y quién sabe cómo recuperarla. Y este tipo de cosas que parecerían poco útiles, pero que sí lo son. De hecho, la identificación o la diferenciación entre unidades de transmisión y de almacenamiento de información, se las preguntamos con ejemplos como si vas a contratar un plan de internet, ¿cuál te conviene? Y hay 4 opciones y algunas son de velocidad y otras son de almacenamiento y les da lo mismo, exactamente. Igual que, ahí hay proveedores, igual que a los comerciales que nos hacen para vendernos, que todos nos venden como megas, pero no necesariamente son megas de almacenamiento, sino de transmisión. En la seguridad, bueno, la protección de la información a través del uso de antivirus es algo que les falla. Crear contraseñas seguras que no sean siempre la misma para todas las redes y para todas las aplicaciones. Identificar cuándo están frente a un sitio que no es seguro. Tanto el de la parte personal, es decir, cuando me está pidiendo una información sobre mi persona que yo no debería dar, porque son niños, sobre todo, ¿no? 14, 15 años, o que estoy en un sitio que no es seguro porque en cuanto yo entre va a descargar cosas en mi computadora que van a ser un desastre. Saber cuándo un equipo está infectado, también es algo que les cuesta trabajo. En acceso a la información, la principal dificultad es crear una estrategia de búsqueda eficaz que les permita filtrar información y no obtener millones de resultados. Y la identificación de sitios y de información confiable. Y la validación de esa información, o sea, ¿cómo hago para saber si es confiable ese sitio? En comunicación y colaboración en línea, el uso del correo electrónico es un gran desconocido para nuestros jóvenes. Ya no saben ni qué es. Ya a veces me da risa poner el reactivo porque nos miran con cara de correo electrónico, quién sabe. Sin embargo, es una herramienta muy útil, sobre todo estando en el ámbito de la universidad para comunicarse. Otra cosa que no saben hacer es la configuración avanzada de sus redes sociales, en general las dejan abiertas a que cualquiera pueda acceder. Y a veces tienen dificultad con la descarga y uso de ciertas aplicaciones para los móviles. O sea, los saben usar, saben bajar música, saben hacer un montón de cosas, pero les cuesta algún tipo de descarga y uso de ciertas aplicaciones que son para el aprovechamiento académico. Bueno, para terminar, ahora sí, creo que queda claro que tenemos chicos con un alto nivel de acceso a las tecnologías, que han cambiado esas tecnologías aún en 3 generaciones que hemos aplicado el ticómetro. Los celulares empiezan a ser cada vez más presentes, incluso las tabletas, no mucho, pero sí hay un gran porcentaje de chicos que tienen. Y sobre todo que tienen más de un dispositivo, lo cual nos pone siempre en un problema, porque van a llegar a la escuela y van a querer tener acceso a, no sé si 4, los nuestros, ¿no? Pero más de uno seguro. Y ha ido cambiando cuál es el dispositivo más frecuente. La computadora de escritorio parece también ser una especie de dinosaurio con tendencia a desaparecer y se va volcando más hacia los móviles. Y bueno, lo que quisiera destacar es esto, que en estas 3 aplicaciones corroboramos que tener acceso no implica apropiación, aunque no medimos apropiación, sino medimos uso,
Sin el uso frecuente no hay posibilidad de apropiación. Y nuestros chicos no tienen un nivel tan alto como el que podríamos esperar si lo comparamos con el nivel de acceso que tienen. Esto quiere decir que la familiaridad con la tecnología no implica que los chicos saquen realmente calificaciones altas o que demuestren manejo avanzado de ciertas herramientas. Y bueno, con esto quiero terminar para decir que lo que nos queda es un trabajo muy profundo de formación dentro de las universidades, no solo en la preparatoria, en toda la universidad, de los profesores, porque son ellos nuestros agentes de cambio, y de nuestros alumnos que no saben tanto como pensábamos. Y que eso abre también una puerta de necesidad de cómo vamos a hacer para que esos chicos desarrollen las habilidades que necesitan para después entrar a la universidad o después salir y trabajar y tener suficientes oportunidades para encontrar un lugar profesional. Muchas gracias. Bueno, yo quiero darles las gracias, felicitar a Marina por este excelente trabajo, pero también de parte de la UNAM me gustaría ofrecérselos a todas las universidades el mismo instrumento. Creo que es un instrumento, como cualquier cosa, mejorable, pero es bastante bueno. Y podríamos, al hacer uso del mismo instrumento, empezar a tener datos que serían comparables entre diferentes universidades en diferentes partes del país. Creo que sería muy útil para todos y para ayudarnos a diseñar políticas educativas más congruentes, inteligentes. Entonces, pues para mí es un honor y de alguna manera estoy aprovechando del trabajo de Marina y regalándoles lo que no hice yo, pero pues lo hicimos en la universidad. Y entonces está a disposición de todos los que lo quieran tener. Se me ocurre después hacer una especie de comité para irlo mejorando de los que los estén usando, pero en principio, pues ahí está, y es algo que con mucho gusto les damos. Pues fantástico esfuerzo, y como gentes de redes lo que nos queda pensar es que si no les damos conectividad en las escuelas, los niños van a estar aburridos, desinteresados y no van a aprovechar el gran esfuerzo que hace este país en educarlos.